Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, Patrimonio Cultural, aportes de la antropología desde el análisis de materialidades y narrativas locales, presentaremos las tesis de Bárbara Sofía Carboni, Martina Di Tullio y Josefina Galucci. La entrevista fue realizada por Ramiro de Uribe y Florencia Guastavino. Cuando pensamos en el patrimonio, es común que primero imaginemos objetos materiales, como cerámicas o puntas de flecha. También podemos pensar en la naturaleza que habita dentro de las zonas protegidas, ríos, montañas, animales. Hacer el ejercicio de poner en el centro a las comunidades que produjeron esos materiales o habitaron los territorios protegidos es el punto en común de las tesis del episodio de hoy. El trabajo de campo y los vínculos que se trazan con las personas a lo largo del tiempo, las contradicciones entre el rol del investigador y del trabajador estatal, los vínculos entre los pobladores y las instituciones, que pueden trazar tanto experiencias positivas como negativas, serán parte de la conversación y nos traerán una reflexión que creemos que es central. ¿Cómo y para quién producimos ciencia? Mi nombre es Bárbara Sofía Carboni y soy autora de la tesis Palabras ya habitadas, diálogos entre las narrativas locales y arqueológicas sobre el paisaje cusqueño, Cusi, Puna de Jujuy, Argentina. Mi nombre es Martina Di Tullio y soy autora de la tesis Las manos y las cosas, tradiciones tecnológicas cerámicas en la quebrada de Pachela, Rinconada, Jujuy, durante PDR tardío e Inca colonial temprano. Mi nombre es Josefina Galucci, soy autora de la tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural, que se titula Entre el cielo y la tierra, una mirada antropológica en la gestión del patrimonio cultural en el Parque Nacional de Leoncito, San Juan, Argentina. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al podcast de Antropoqué. En esta oportunidad, el tema de hoy es acerca del patrimonio cultural y el aporte de la antropología desde el análisis de las materialidades y las narrativas locales. Para dar inicio a la conversación, vamos a hacer una pregunta general, que es la siguiente. ¿Qué aportes tiene la investigación antropológica en torno a la gestión del patrimonio cultural actualmente? Bueno, a partir de mi investigación en mi tesis, considero que la antropología aporta una mirada que va a romper y problematizar el patrimonio, ¿no? Romper con una mirada estática del patrimonio, romper con una mirada del patrimonio como bienes materiales. Desde mi tesis lo que pude hacer es problematizar conflictos y políticas patrimoniales. Una de las cuestiones que me pareció interesante fue que yo rompí con una mirada patrimonial estando dentro de esa política patrimonial y política cultural, y me parece que la antropología problematiza una noción de patrimonio porque, en primer lugar, entiende al patrimonio como una construcción social, y por otro lado también entiende al patrimonio y a las políticas patrimoniales desde la intervención de diferentes actores sociales, y no solo de los diferentes actores sociales, sino de la desigualdad en que estos actores sociales se encuentran. Creo que la perspectiva antropológica en la gestión del patrimonio es fundamental para poder confeccionar y aplicar políticas públicas culturales. Sí, completamente de acuerdo con José. Me parece que la arqueología está en el imaginario en que nosotros nos metemos abajo de la tierra y que no hablamos con nadie y que somos ajenos a todos los procesos sociales que nos rodean, y no es el caso, mismo desde las leyes de patrimonio, ¿no? Hablando del patrimonio.
Por ejemplo, en la provincia de Jujuy es necesario primero tener el permiso de las comunidades para poder empezar a trabajar, y esos permisos se actualizan y hay que mandar informes y tienen que estar firmados por las comunidades. Entonces, desde un inicio uno empieza a trabajar con la comunidad local, sea comunidad de origen, sea comisión vecinal, quien sea que te tiene que dar el permiso para poder trabajar. Es la gente que está viviendo ahí y relacionándose con lo que podríamos decir patrimonio, que también es un concepto bastante complejo, muy complicado, muy estatal. Entonces, ¿qué significa el patrimonio para las comunidades locales? Muy posiblemente una respuesta completamente distinta que la que aparece reglamentada por el Estado, ¿no? Entonces creo que la antropología y la arqueología tienen ahí una fuerza para poder empezar a dialogar de cuáles son todas estas maneras de acercarse, comprender lo que llamamos patrimonio, que creo que ni siquiera tengo una definición en mi cabeza en este momento de qué significa patrimonio, ¿no? Lo que tiene sí es que, bueno, capaz que son estas investigaciones que se dan en paralelo en la arqueología específicamente, digo, ¿no? Como para poder adentrarse en la competencia académica, son investigaciones que se tienen que dar en paralelo, ¿no? Si no es por ejemplo, no sé, pienso en las becas doctorales, ¿no? Para hacer un doctorado en arqueología sobre patrimonio es muy complejo que te otorguen esa beca, ¿no? Como que se ve desde un lugar más de trabajos de extensión, de transferencia, y no como una investigación per se. Y todo lo que refiere al patrimonio y las concepciones locales de ese patrimonio tienen que tener una investigación seria detrás, como hizo José, por ejemplo, ¿no? De poder trabajar con la gente y cuáles son todos esos conceptos que van apareciendo desde, no sé, cuál es la textura del patrimonio, ¿no? Para todos. Bueno, de acuerdo con todo lo que van proponiendo las chicas, y sí, se va abriendo un montón porque es un tema súper complejo y que justamente hay un montón escrito. Y yo estaba pensando puntualmente también en cómo incluso de nuestra formación, ya de por sí que la arqueología sea una orientación dentro de antropología, es como que ya desde el vamos tenemos esa mirada incorporada. Y que quizás en otras carreras, en otras universidades, en otros lados no sea tan evidente ese nexo, pero me parece que para nosotros, por nuestra formación en la facultad, no se puede pensar por separado. Y sí, lo que aporta es básicamente una mirada desde los territorios, como decía Babi, que no sea necesariamente una mirada desde arriba, desde la gestión, si bien después podamos trabajar en gestión e involucrarnos en ese proceso, pero la antropología siempre está dando esta sensibilidad, esta empatía con respecto a las comunidades relacionadas en estos procesos. Me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer un comentario en relación a lo que mencionaron. Vos mencionabas que estudiar la gestión del patrimonio o los procesos de patrimonialización puede ser una oportunidad para generar un diálogo entre las miradas e interpretaciones locales sobre la cultura con las visiones más académicas. A mí me parece que esto también es una cuestión que desde la antropología se fomenta, bueno, este diálogo de saberes, ¿no? A mí, desde mi experiencia, trabajando como funcionaria o como técnica del Estado, intentamos promover ese diálogo de saberes y bueno, ahí creo que también la antropología aportó un montón, ¿no? De pensar otros tipos de patrimonio que el Estado no había tenido en cuenta, porque estos sujetos no habían tenido en cuenta en ninguna política cultural previa a, por ejemplo, a un proyecto cultural que yo analicé en la tesis de licenciatura, pero también me pasó como una reflexión desde que comencé el doctorado y me posiciono desde otra perspectiva, que no soy la que está llevando adelante esa política cultural, me parece interesante porque me posiciona de fuera de una institución estatal y encuentro otros sujetos que tampoco habían sido tenidos en cuenta o habían sido incorporados en este proyecto. Y muchas veces a mí me suele pasar en mi trabajo de campo, ahora que no soy parte de una institución del Estado como es Parque Nacional, que tiene tanta impronta en el territorio, de escuchar otros relatos, otras perspectivas, que a veces pasa que no te das cuenta porque, bueno, sos un funcionario del Estado, de una institución. Entonces, creo que define muchísimo dónde nos posicionamos para trabajar con las comunidades, por más que fomentemos este diálogo de saberes y de incorporar una perspectiva
más horizontal, más participativa, más social, pero siempre depende cómo miramos el patrimonio o cómo lo encaramos. Bueno, los sujetos y los actores sociales también tienen sus recaudos en participar. Creo que ahí la antropología aporta muchísimo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta desde dónde los convocamos a participar. En mi caso, los convocábamos a participar en una institución que los expulsó de su territorio. Entonces, bueno, obviamente había un montón de resistencia a participar por algo que la institución hizo hace 20, 25 años, por más que uno aporte una mirada antropológica. Pero lo que me parecía interesante, bueno, que estuve pensando desde mi trabajo doctoral, es, bueno, me estoy posicionando en otro lado y encuentro otras miradas del patrimonio u otras prácticas, otras miradas en torno al mismo lugar que había investigado antes, que no habían salido. Capaz algo para retomar de lo que acabas de decir, José, esta idea de que, bueno, como que hay una concepción también de que uno se va a ir a encontrar con un discurso súper homogéneo, ¿no? Desde las miradas locales, y eso no pasa nunca, ¿sí? Las comunidades son súper heterogéneas, todos tienen sus trayectorias de vida o sus biografías de vida, a veces que son muy disímiles. En la Puna pasa mucho que las mujeres tienen mucha movilidad, digamos, nacen en una localidad y se mudan, cuando se casan se mudan al pueblo donde vive el nuevo marido. Entonces hay como también distintas miradas y distintas historias sobre el pasado, sobre el paisaje, sobre las prácticas. Piensa como, no sé, en las distintas maneras de hacer, por ejemplo, no sé, desde la cocina, desde cómo se teje. Entonces siempre es muy heterogéneo con lo que nos encontramos y estamos predispuestos a la escucha también, ¿no? Porque uno puede no estarlo. Y me parece que el diálogo es fundamental, no solo para poder diversificar lo que implican esos paisajes, implica ese patrimonio, implica ese pasado, las historias, sino también para poder repensarnos un poco nosotros desde dónde nos paramos y cuáles son nuestras miradas sobre, y empezar como a tener siempre una mirada crítica sobre las narrativas que construimos sobre esos espacios. Creo que el diálogo ahí se convierte en fundamental, porque el diálogo es algo transformador para todos los lados, digamos, ¿no? Uno no puede pretender ni ser objetivo y brindar una narrativa que sea la verdad objetiva sobre tal o cual cosa, sino más bien es todo lo contrario, que siempre uno está posicionado desde lugares. Es súper interesante también partir desde un lugar incómodo para poder acercarse a qué es lo que tiene la gente para decir y cómo se van desarrollando esos conflictos, cómo uno va desarrollando las relaciones con las personas que están involucradas, ¿no? Me resultaba re interesante esta como contraposición en el rol que traía Josefina de ella como trabajadora estatal frente a ahora ella como antropóloga. Les pregunto a ustedes, Martina y Bárbara, que trabajan en un equipo que hace mucho tiempo, que también trabaja en ese espacio de la Puna y en el pueblo o en la región donde ustedes relataban, ¿son los arqueólogos y las arqueólogas un actor social más en la Puna al momento de incidir en investigación? ¿O creen que no hay ahí un rol en la forma de vincularse con las comunidades? Sí, de hecho, en un inicio fue bastante conflictivo. Nosotros cuando llegamos, yo empecé en 2012, pero los chicos habían empezado 2 años antes y estuvieron 2 años esperando que les den el permiso para trabajar, porque la comunidad había tenido experiencias negativas con la arqueología. Y en algún punto lo que hicimos nosotros fue como, bueno, heredar eso y poder transformarlo en otra cosa. Y tenemos como esa deuda, todavía siguen deudas pendientes con algunas familias, ¿no? Como, bueno, estas cosas que suceden y que sucedían antes, algunas leyes patrimoniales o mismo enmarcadas dentro de leyes patrimoniales, como son los rescates arqueológicos, en donde se llevaron restos humanos y como, bueno, está todo siempre eso ahí como de fondo. Y lo que decía antes, ¿no? La comunidad no es homogénea. Hoy por hoy hay gente que le caemos genial y nos caen ellos genial, y hay otra gente que todavía es muy reticente a poder entablar un diálogo con nosotros. Más allá de que lo intentemos y lo seguiremos intentando, y tampoco, digamos, son relaciones sociales, uno no espera caerle bien a todo el mundo en la vida, ¿no? Pero sí, digamos, al principio no fue fácil. Pero bueno, la continuidad lo fue todo, me parece. Sí, bueno, voy a aportar. Igual también quería conectar con lo que estábamos charlando antes con respecto a el tema del diálogo, que igual tiene que ver con esto, y cómo incluso desde las reflexiones que tenemos en la arqueología, o sea, de habernos replanteado la manera de relacionarnos con el patrimonio y ese tipo de cuestiones,
Siento que después también yendo al campo y conversando con la comunidad, con las distintas personas sobre, bueno, qué hacemos con el patrimonio. Incluso ahí, de nuevo, podemos encontrarnos con, no solamente con diversidad, sino con cosas como conflictivas para nosotros como arqueólogos y arqueólogas conscientes de todo lo que implica. Me refiero básicamente a que quizás hay muchas personas en la comunidad que tienen interés de usar el patrimonio con fines turísticos, ¿no? Como por lo ven como un recurso económico. Y nosotros, y a veces, no sé, hay cuestiones que son conflictivas con nosotros porque, bueno, quieren inmediatamente mostrar materiales arqueológicos o cosas de distintos tipos, y nosotros nos encontramos con, bueno, no, pero tenemos que ver cómo hacerlo para que sea dentro de todo como algo cuidado, algo que todos estén de acuerdo de mostrar y cómo mostrarlo. Y bueno, entonces también hay intereses conflictivos dentro de las comunidades entre distintos grupos sobre qué hacer con ese patrimonio. Entonces, bueno, como decía Babi, hace mucho que el equipo está trabajando con la comunidad, fue muy importante, justamente, bueno, el director del equipo lo que cuenta siempre es que las primeras veces que él iba y que la gente era bastante reticente a querer saber algo con la arqueología, el consejo que le dieron era, bueno, vos seguí viniendo, vos volvé. Porque ellos, las experiencias que habían tenido había sido de arqueólogos que quizás habían ido, habían hecho alguna actividad y después no habían vuelto nunca más. Y entonces, bueno, eso fue como lo valioso y lo que se estuvo haciendo desde el equipo, tratar de ir siempre que se pudo, o sea, por lo menos una vez por año o 2 veces por año. Y después la manera de relacionarnos, incluso siendo arqueólogos y quizás a veces siendo campañas o trabajos de campo que estaban planificados para, no sé, hacer actividades en el campo, es decir, fuera del pueblo, yendo a excavar o prospectar, o a recorrer buscando sitios o materiales. Siempre estuvo muy presente la cuestión de mantener vínculos con la comunidad, entonces se han realizado talleres, también se han hecho distintas cosas como para que nos conozcan, que sepan lo que estamos haciendo. Obvio que hay ciertas actividades con más llegada que otras, donde la gente mostró más interés que otras, porque obvio es muy variable, los intereses de la gente también van variando también según qué época del año vayamos, en qué momento, hay veces que están con sus cosas, con su fiesta o con su trabajo, entonces no les interesa el taller que vinimos a dar sobre el pasado de la región. Pero bueno, en los últimos años, en mi caso, yo también estuve haciendo trabajo más etnográfico que implicó básicamente quedarme en el pueblo, no ir ya a los sitios, no ir tanto al campo, sino quedarme con las personas. Y bueno, y también no solamente yo, sino también otros miembros del equipo estuvieron haciendo etnografías y estando mucho más tiempo con las personas. Y creo que ahí también se dio un segundo clic de que efectivamente ya sepan todos nuestros nombres, porque quizás antes sabían que éramos los arqueólogos, quizás ahora sí saben más, pueden distinguirnos como, bueno, más o menos quién es quién. Nada, establecimos vínculos de amistad con varias de las personas y después con otros quizás algo un poco más formal, pero con buena onda, y ya eso genera una predisposición muy distinta. Y me gustaría ponerme un poco más incisivo en relación a sus trabajos. Entonces, para el caso de Josefina, preguntarte primero, ¿cómo ves la relación entre la antropología y las identificaciones sociales comunitarias? Si de alguna manera tu participación desde ese lugar distinto, divergente, generó alguna transformación en las personas. Bueno, en mi caso, hacer una investigación, una tesis de investigación y a la par ser trabajadora de una institución fue un desafío, un doble desafío, tanto en el análisis como en la producción de la tesis, en la investigación. Por un lado, porque tuve que romper con categorías de análisis que estaban muy impregnadas en el discurso que teníamos dentro de la institución. Tuve que separar y problematizar esas categorías. Y por otro lado, también yo hice mi trabajo de campo en un contexto donde el Estado estuvo, puesto a discusión el trabajo, el rol de los trabajadores estatales, ¿no? Eso también me parece interesante mencionarlo, que como estamos viviendo en la actualidad, durante el periodo del 2015 al 2019,
hubo una persecución muy fuerte a los trabajadores estatales. Entonces, hacer una etnografía del Estado, dentro del Estado, con trabajadores del Estado, para mí fue un gran desafío, porque muchas veces compañeros no me han querido dar entrevistas o me han preguntado bien qué querían saber porque, bueno, estaban muy condicionados a qué decir, ¿no? En mayoría muchos por una gran inestabilidad laboral en ese momento. Una vez que terminé mi tesis y la pude defender, creo que aporta y bueno, fue compartida, difundida tanto dentro de la institución como a compañeros y creo que permite reflexionar sobre nuestra propia práctica y me parece que podría aportar también a futuras investigaciones y a los trabajadores actuales, ¿no? Creo que desde la antropología, en relación a este proyecto que yo analicé y en relación a la comunidad, a la población que yo trabajé, me parece que aportó un montón porque pudimos crear talleres y espacios donde los pobladores locales pudieron desahogarse y contar historias que antes no habían sido contadas, lugares donde los hijos de estos pobladores no sabían lo que había pasado. Fue un lugar de desahogo, de surgimiento de un montón de memorias que habían sido silenciadas anteriormente, y también me parece que crear estos espacios, que fueron talleres, que fueron entrevistas, permite también reflexionar sobre el rol que el vínculo entre las poblaciones locales y las instituciones estatales. Me parece que en ese también me parece a mí que mi tesis aportó en eso, en reflexionar en los procedimientos, por ejemplo, de creación de áreas protegidas, para no repetir errores o para tener en cuenta que estas áreas protegidas antes eran lugares que habían sido aprovechados y habían sido habitados por estas poblaciones que fueron expulsadas. Entonces, a mí me parece que mi tesis aportó en eso, en repensar las políticas públicas y también en repensar el rol de los antropólogos en una institución que generalmente se piensa como los espacios puramente naturales, ¿no? Y no espacios sociales o espacios culturales, sino que generalmente se piensan los parques nacionales como un espacio de flora y fauna, y en realidad son espacios que habitan las poblaciones locales o las poblaciones dentro de esos parques, que tienen memorias, que tienen recuerdos y que hacen uso también económicamente de estos espacios. También otra cuestión que me parece importante es valorizar el trabajo de los antropólogos y antropólogas en estas instituciones, de la precariedad laboral que nos encontramos y se encuentran, y las diferentes tensiones que hay sobre estas miradas hegemónicas y unívocas sobre cómo gestionar los espacios y los territorios. Creo que ahí me parece que mi tesis también reflejó un poco eso, de las dificultades, las tensiones, los conflictos que se encuentran generalmente en las áreas sociales y culturales dentro de estas instituciones estatales que tienen una mirada un poco sesgada de lo que son los territorios. Muy interesante lo que cuenta Josefina, y es muy opuesto a lo que viví yo en realidad, porque mi proceso de tesis la verdad es que fue durante la pandemia y fue analizando el material sin dialogar con nadie. Es quizás así como uno se imagina de la arqueología, si bien desde una perspectiva teórica como más abierta que las tradicionales. Y incluso creo que una parte de la tesis, al principio de la tesis lo planteo, justamente debido a mi marco teórico, yo tenía en cuenta lo importante del diálogo con las comunidades, pero lo planteé como algo a futuro, justamente por el contexto y porque necesitaba recibirme. Entonces yo creo que quizás vino un poco después. Es necesario aclarar que, bueno, yo trabajé analizando material cerámico y en Cusi Cusi, en la comunidad de Cusi Cusi hoy en día no hay alfareros o alfareras. No es una práctica que se haya seguido haciendo, por lo menos que sepamos, digo, hoy en día. Creo que nada más conozco a un artesano que hace alfarería, pero poca y para vender así. Bueno, como que no está anclado tan fuertemente en lo identitario del pueblo, como sí es así en otros pueblos de la Puna, que se mantiene como en Santa Catalina, se mantiene muy fuerte la tradición ceramista. Entonces, en principio, que yo tenía un poco la idea de quizás poner en diálogo lo que yo había estudiado sobre las prácticas de producción cerámica en la actualidad, y no encontré con quién. Así que sí creo que lo que me permitió a mí la tesis, por un lado, es conversando
con la gente en la comunidad que me preguntó justamente, bueno, qué estudié o qué había hecho, y yo contando sobre la investigación y los resultados. Eso o sea, me permitió, por un lado, establecer vínculos, y cuando les contaba, por ejemplo, lo que yo planteo en la tesis, que es que hubo cambios en las maneras en que se producía la cerámica en distintos momentos temporales y que tenía que ver un poco con la influencia de poblaciones quizás que venían de otras partes, sí me acuerdo de una vez de un interlocutor que me decía como, bueno, sí, la gente en la cuna siempre se movió, como que no era lo que les sorprendía, ¿no? Como que un poco encaja dentro de lo que ellos ya saben sobre sí mismos, sobre su historia, sobre el territorio y el paisaje. Entonces quizás lo tenemos como, o sea, yo lo pienso como que, bueno, que quizás a futuro cuando podamos tener la posibilidad de armar un centro de interpretación, que bueno, que es algo que no mencionamos todavía, pero hay un proyecto de parte del equipo en conjunto con la comunidad de armar un centro de interpretación. En algún punto la materialidad cerámica vendía a justamente darle materialidad a un proceso histórico que la gente local sabe de sí mismo, que es bueno, la movilidad y el intercambio de saberes, el intercambio de productos entre distintas partes de la puna. Y después otra cosa interesante, creo yo, que la tesis me permitió tener mucho diálogo con los profesores de las escuelas locales, que me invitaron, sobre todo en el secundario, me invitaron cada vez que voy al trabajo de campo, me invitan a dar una charla a la materia que tienen de metodología de la investigación. Entonces ahí yo cuento sobre cómo hice mi investigación y ayudo, en algún punto doy consejos a los estudiantes, cada uno tiene como su propio proyecto, y trato de, bueno, como que en algún punto hacer la tesis me dio una estructura de cómo hacer una investigación en general, y con esas herramientas, bueno, varias veces, ya creo que como 3 o 4 veces fui ya al colegio a conversar con los chicos y ayudarlos en sus propios proyectos. Así que en ese sentido, creo que aprendí mucho yo con eso e influyó en mi relación con la gente en el campo. Creo que acabo de llegar a una realización en esta conversación, de que en realidad mi trabajo es para nosotros. O sea, todo el proyecto de la tesis y cómo llegué yo al tema es más, creo que una reflexión más de corte teórico, de cómo la arqueología construye el conocimiento, y que es algo que era una inquietud muy mía, de amo la arqueología y a la vez odio las materialidades, como que había una cosa así de, como, bueno, ¿a dónde está la gente atrás de una punta de flecha? ¿No? Y siempre muy incómoda con estudiar materialidades. Por eso, cuando nos estábamos presentando, les dije que mi relación con la arqueología siempre fue una relación de mucha incomodidad, y que a veces me incomoda no sentirme o me siento como que no pertenezco a ningún lado, ¿no? Como ni soy antropóloga ni soy arqueóloga, hasta que después de mucho tiempo me di cuenta de que en realidad ese abanico y esa formación abanico me es muy útil, ¿no? Para pensar desde otros lugares. Entonces me parece que mi trabajo, más que para la comunidad, fue para nosotros. Y para mí fueron muchos años de ir al campo, porque tardé muchos años en recibirme. Entonces hay 10 años de ir al campo atrás de esa tesis, ¿no? Si bien las entrevistas en sí que uso para la tesis son pocas, son muchas conversaciones. Yo en un comienzo sí empecé yendo a prospectar, a excavar, y después yo me quedaba en el pueblo. Y se iban todos y me quedaba sola, charlando, viendo. A veces iba a ayudar, a dar una mano si necesitaban a alguien que vacíe baldes, y después volvía, ¿no? Y toda la idea de cómo se va construyendo el conocimiento, cómo la arqueología construye las narrativas del pasado, a partir de las materialidades, a partir de las modas académicas, a partir de conceptos, estructuras temporales, ¿no? Como las cronologías lineales. ¿Y qué pasa específicamente en una zona como la Puna de Jujuy, que está muy vinculada a las ontologías andinas, cómo ellos interpretan ese paisaje y qué nos pasa a nosotros, ¿no? En esa interpretación? Cuando nosotros llegamos ahí, este concepto de Pablo Wright, que es muy lindo, ¿no? Como este desplazamiento ontológico de ir al campo, y hay cosas que nos empiezan a afectar de maneras distintas, ¿no? Como, bueno, los antiguos también afectan a nuestros cuerpos. Hubo como todas unas búsquedas ahí que inevitablemente a nosotros nos van transformando a medida que vayamos al campo. Porque una cosa es leer sobre, bueno, sí, la ontología andina, y no es que vos vas a Cusi y la gente te dice, hola, yo habito el Caipacha. No pasa eso, pero sí hay algo como
de las prácticas y de la relación con el paisaje y con los seres que habitan el paisaje. Cuando yo llego acá no me da, bueno, ahora capaz un poco más sí, ¿no? No me dan miedo los chicos, pero cuando estoy allá sí, y nosotros chayamos y pedimos permiso y todas esas prácticas eventualmente tiene que pasar algo con nuestra narrativa. Si no pasa nada, ¿qué está pasando? Porque en la práctica hacemos una cosa y después generamos estas narrativas que son súper monológicas, que anulan estas otras formas de ver el pasado, que son parte de, y no hay una que sea mejor que la otra. Más allá de que obviamente la narrativa científica tiene muchísimo más impacto que las narrativas locales. Pero creo que en los últimos años, a diferencia de cuando empecé a estudiar arqueología, eso está cambiando cada vez más, ¿no? Que se empiezan a incorporar, a partir del boom del giro ontológico, esto empezó a cambiar mucho más y en la arqueología está pegando y la gente está como, bueno, haciendo en lo que mi tesis yo llamo arqueologías incómodas, ¿no? Como incómodas con las narrativas tradicionales. Entonces me parece que el impacto es más propio que hacia la gente, si bien tenemos conversaciones y demás, todavía el generar una narrativa en común al este proyecto que menciona Martu del Centro de Interpretación Comunitario todavía no se puso en práctica, ahí van a salir todos los trapitos de cómo hacemos para, ¿no?, generar estas historias sobre el pasado que contemplen todas las narrativas. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, pero que va a ser divertido, seguro. Siento que es re importante esto que traes para afectar a la antropología y a la arqueología, porque es imposible desligar la concepción en la cosmovisión andina del proceso de fabricación de esos materiales. Entonces, si eso también llega hasta el presente, necesariamente estuvo involucrado a la hora de crear una cerámica, a la hora de movilizar un material de un lugar a otro para construir un objeto valioso. Entonces siento que está re bueno ir incorporando esas prácticas porque habla también de quiénes eran esas personas, por qué hacían lo que hacían, para qué hacían lo que hacían. Y tocando con lo de Josefina también, el lugar, ese vínculo tan intrínsecamente humano de el lugar que habitamos y cómo nos construimos a nosotros como seres humanos y cómo reformulamos el lugar que habitamos en esta concepción más moderna del Parque Nacional como algo puro y prístino, donde el ser humano no tiene nada que ver. Como que me parece que en un punto todo esto se toca de decir, cuando construimos materialidad y cuando habitamos territorios, estamos construyendo maneras de pensar, sentir y transformar esos territorios que son re necesarias. Y me parece que la antropología necesita mucho más de eso para poder pensar el pasado y el presente, ¿no? Y la manera de construirnos. Así que me parece que no es para nada menor lo que traes y que muchas veces son necesarias las tesis que nos interpelan en nuestra manera de producir ciencia y de vincularnos con los demás, con las personas con las que trabajamos, y que eventualmente eso también va a transformar cómo los productos, nuestras tesis, nuestras investigaciones puedan transformar esas comunidades y decirles algo que sí sea relevante, ¿no? Incluso esto que decías recién de las mujeres que se casan y se van a otros lugares, y lo que decía Martina, de claro, obvio, en la Puna la gente siempre se movió, como que hay algo ahí tan evidente del habitar el territorio que por ahí es tan evidente para ellos que nos olvidamos de hacer esa lupa, ¿no? Me parece como re interesante en el vínculo de los tres trabajos que traen. Creo que hacer la gestión cultural de espacios, edificios, memorias, recuerdos de un área protegida en donde estas personas que se identifican con este patrimonio fueron expulsadas, y ya eso siempre me pareció una contradicción en sí misma. No solamente a mí, sino a los que llevamos adelante este proyecto de gestión de patrimonio cultural en este parque, porque es valorizar un patrimonio al que fueron separados los propios habitantes y las propias comunidades que se identificaban con este patrimonio. Entonces, una de las preguntas que surgieron en algunas entrevistas fue, bueno, ¿desde dónde gestionamos este patrimonio? Porque los podemos incluir a los expobladores de este espacio para que aporten sus técnicas constructivas en la conservación física del casco de lo que era la estancia del parque, pero los estamos excluyendo de su uso, porque ahí es una gran contradicción. Entonces, bueno, la participación, que es una de las líneas que tiene el programa o el proyecto donde yo participaba, que es la participación como una de las líneas, cuando se delimitan los límites territoriales, ahí en la creación de áreas protegidas, eso es una gran contradicción,
porque los invitamos a participar, a que nos cuenten sus memorias, a que nos cuenten cómo utilizaban determinados lugares, cómo pastaban, cómo hacían el rodeo, qué familias vivían, pero después, en el uso del espacio, los pobladores quieren producir, no quieren que sea un parque nacional. Algunos, ¿no? También, como decía Bárbara, hay una gran heterogeneidad en los expobladores que fuimos entrevistando. De hecho, algunos son trabajadores de parques, ¿no? Otros quedaron con un gran resentimiento. Entonces, esas contradicciones que fui analizando fue porque tal vez me posicioné de otro lado para repensar esto que comentaba antes de nuestra propia práctica antropológica. No quiere decir que haya que hacer una tesis para reflexionar sobre esto, porque dentro de parques nacionales, el equipo que está conformado por antropólogos, también sociólogos y otras disciplinas sociales, discuten sobre, bueno, es una gran contradicción, ¿no? De esto de incluirlos, pero antes fueron expulsados. Entonces, bueno, digo esto porque los desalojos dentro de los parques nacionales es una práctica muy cotidiana, muy corriente, no es que solamente fue este parque. En general en todos los parques hubo desalojos y expulsiones. Lo que es una contradicción es, bueno, valorizar esas historias de vida, esos modos de vida, esas formas de habitar el territorio una vez que fueron desalojados, ¿no? Y ahí también me parece interesante pensar, bueno, qué concepción de patrimonio estamos pensando, estamos gestionando. Como decía Bárbara, detrás de esa punta de flecha, bueno, en este caso detrás de una construcción realizada en adobe, hay personas que tienen sus técnicas y habitaron el lugar y que fueron expulsadas. Entonces, bueno, creo que esas son las grandes contradicciones que estaría bueno repensar. Para Martín y para Bárbara, preguntarles, bueno, cómo la cuestión material sigue conectando a las personas con el presente y bueno, un poco en la investigación y en la búsqueda que hace Bárbara de identificar las distintas narrativas que hacen al conocimiento en Cusi Cusi, aparece la idea del centro de interpretación, que me gustaría que nos mencionen un poco más sobre eso. Bueno, el centro de interpretación. A ver, la comunidad, bueno, nosotros estamos es un deseo que tenemos hace muchísimos años y la comunidad también. El problema es el dinero. A ver, la Puna es un espacio marginal para el Estado, ¿no? Y esto es algo que es muy relevante a la hora de por qué no pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, para llegar a Cusi en verano es muy complicado y para llegar a localidades más lejanas ni les cuento, porque no hay puentes y el puente es algo que la gente viene pidiendo hace mucho tiempo. Quiero sumar una cosita con respecto a lo del puente, ya que esto es para meterle un poco de relevancia política. Hace un año pasado habían aprobado finalmente el proyecto para construir el puente. El puente es importante porque los ríos en la Puna durante el verano suben y entonces no se puede circular. Entonces habían aprobado el proyecto para hacer el puente, la comunidad estaba muy contenta por esto y cuando fueron las personas de infraestructura a construir el puente, se dieron cuenta que el proyecto que se había aprobado era de un puente peatonal y no para vehículos, en un lugar en el que caminando no llegas a ningún lado. Entonces, ese es el nivel, y eso quedó frenado y no se supo más nada, porque burocracia. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Digamos, son comunidades muy, muy marginales del Estado argentino, a donde no llegan cosas y cuando llegan son siempre parte de en años electorales, ¿no? Como cuando llegó Internet, por ejemplo. O vinculados a, por ejemplo, están mejorando los caminos, pero eso está vinculado a las empresas mineras, ¿no? Que necesitan sacar el material con sus camiones y necesitan un buen camino. Cusi Cusi no está muy lejos de Abrapampa, que es la ciudad como más cercana donde hay ruta de asfalto. Sin embargo, se tarda mucho en llegar porque el camino es en medio de los Andes, ¿no? Es de difícil acceso, un camino de ripio. Sumado a esto que en los últimos años, con el calentamiento global, los veranos están siendo muy intensos y las lluvias muy intensas, lo cual destruyen los caminos. A lo que voy con esto, con el centro de interpretación. Si bien es un deseo y algo que la comunidad quiere, siempre hay algo más importante, ¿no? Que va a el funcionamiento básico de la vida. Entonces, no sé, van ellos mismos a reparar los caminos, ¿no? Hacen partidas entre ellos, reparan los caminos para poder circular con las camionetas, porque se destruyen. Entonces siempre hay algo que frena la construcción de este
centro de interpretación. Sin embargo, en los últimos años el turismo interno en Argentina creció muchísimo, supongo que porque no sé, es muy caro salir, no sé qué es lo que pasó. Y Cusi además apareció, no sé si en TikTok y se hizo famoso y la gente empezó a ir. Hay algo de todo eso que está pasando que yo no entiendo. Entonces empezó a haber muchísimo turismo. Y eso como reflotó como una visión mucho más positiva sobre el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Sobre su propio patrimonio, que se ve reflejado, por ejemplo, en este año hicieron una semana en vacaciones de invierno con un montón de atractivos turísticos, ¿no? Como, bueno, mostrar cómo tejemos y que eso está buenísimo porque uno puede ahí empezar a ver como, bueno, qué es lo que ellos consideran importante o que consideran parte de su identidad como puneñes, ¿no? Entonces es algo que viene como así, como que sucede pero no sucede. Sin embargo, ellos tienen guardadas algunas cosas, materiales arqueológicos, y la idea es como, bueno, en los próximos años de poder empezar a buscar plata para empezar a hacer algunos cursos, por ejemplo, no sé, empezar con el inventario de lo que tienen y a partir de ahí empezar a pensar en conjunto qué es lo que se puede exhibir o si se pueden hacer como museo al aire libre, ¿no? Como estos caminos interpretativos, pero bueno, son muchas cosas las que se van cruzando, porque no solo la comunidad la que decide, digamos, en Cusi hace desde los 90 que la propiedad es privada, entonces los sitios arqueológicos están dentro de los campos de las familias, hay que ver si las familias tienen ganas de que la gente vaya a su campo, son como muchas cosas que se tienen que poner ellos de acuerdo de cómo quieren hacerlo, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar ahí dispuestos a asesorar, y de hecho lo hacemos cuando necesitan presentar cartas, cosas en las legislaturas, pero todavía es un sueño, todavía hay que conseguir plata. Y justo ahora, complicado. Bueno, más que pregunta, queríamos sugerirles que si tienen algún consejo o recomendación para aquellos tesistas, aquellas tesistas que quieren embarcarse en una investigación relacionada a la gestión del patrimonio o arqueológica en general, ¿qué les gustaría transmitirles? Me parece que lo fundamental es como el partir siempre desde el amor por lo que uno hace. Si no te interesa lo que vas a trabajar, ese trabajo es muy difícil. Y creo que parte de lo divertido de hacer una tesis de licenciatura o dedicarse a la investigación es que uno puede elegir el camino hacia donde quiere ir. Saber también que hay un montón de equipos de investigación con los que uno puede contactar, que puede consultar, su consulta molesta, y que y eso para todos, ¿no? Si se sienten incómodos en los lugares, siempre hay otros. Me parece que esas son como las bases fundamentales para poder arrancar un trabajo de licenciatura, así que alguien que tener siempre una red de apoyo a quien preguntar, a quien consultar, y eso, que partir desde el amor, que la ciencia parte mucho del amor, y que lo interesante no es solo generar cosas que generen un producto, que genere dinero, que tenga un impacto, que a veces el impacto es simplemente la curiosidad por conocer otras formas de, y como eso va enriqueciendo el todo. Entonces, no sé cómo decirlo. El amor para mí es muy parte de lo que hacemos, como antropólogos, arqueólogos, cientistas sociales. Yo no sé si es como específico con el tema patrimonial, pero me parece interesante como consejo o sugerencia. También lo comentó Bárbara, ¿no? El estar ahí, que es lo que nos caracteriza como el trabajo antropológico, me parece que no se puede saltear, porque es lo más rico que tenemos desde nuestra perspectiva. El estar ahí, el participar de esa vida cotidiana, de escuchar diferentes sectores, de por más simple que sea la reunión o la fiesta o la participación, ¿no? De ir a una plaza, de ir a un museo, ¿no? De eso, el estar ahí me parece que es lo más rico que tenemos nosotros y nosotras como antropólogos. Y preguntar, o sea, no tener miedo a preguntar. Lo veo ahora en perspectiva, muchas veces me ha pasado de tener miedo a preguntar o decir, uy, por ahí pregunto algo que es una pavada, y bueno, no, hay que preguntar, porque las preguntas por ahí te responden eso y se dispara otra cosa y te hace pensar, y bueno, las preguntas nunca son tontas, ¿no? Y yo, para cerrar, se me ocurrió un consejo o algo para reflexionar y juntar un poco lo que dijeron tanto Babi como Josefina. Que creo que lo que tiene de genial
interesante de la antropología y la arqueología, mirada desde una perspectiva antropológica, es que a diferencia de quizás otras disciplinas en donde hay que jugar un poco más a la objetividad, me parece que nosotros tenemos el privilegio de que algo fundamental en nuestra práctica es dejarse afectar. Y creo que tiene que ver con lo que dijeron las chicas, de dejarse afectar ya sea en el trabajo de campo, con los vínculos que uno va construyendo, con las personas que va conociendo, dejarse afectar por el tema de investigación, si eso es lo que le interesa, si no le interesa, si se aburre o si le despierta un montón de ganas de ir y ponerse a escribir o de ir y ponerse a trabajar en el campo, dejarse afectar por esto que decía Babi también, que es muy importante del entorno en el que uno está o el ambiente en el que uno está, si se siente cómodo, si no se siente cómodo, si uno empezó a hacer trabajo de campo o trabajar con un equipo y después se da cuenta que no es su lugar, es importante y eso afecta a la investigación también. Entonces, si bien por más que uno lo pueda hacer igual, es importante siempre la reflexividad, ¿no? Y el tener en cuenta cómo afecta eso en la producción de conocimiento, porque lo afecta a uno y uno es quien produce ese conocimiento y que si uno se siente que siente un montón de cosas durante el proceso de hacer una investigación o de hacer una tesis, está bien y es parte de ese proceso y hay que seguir con eso y ver hacia dónde lo lleva. Bueno, muchísimas gracias Martina, Bárbara y Josefina por compartirnos sus experiencias y sus reflexiones. Así que esperamos encontrarnos pronto. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Ramiro de Uribe y Florencia Guastavino participaron del armado del guión y la realización de la entrevista. Antonio Doval realizó la edición. La locución es de Julieta Ferreiro. El diseño del arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Hirsch y lo completan Renata Calizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Ramiro Crosio, Sofía García, Francisco Castillo Marín y Felipe Melichio. Muchas gracias por escucharnos.